más queridos, admirados, idolatrados dramaturgos, historiadores, poetas, directores de teatro, que es nuestro maestro Miguel Sabido. Un aplauso. Sí, no sirve el micrófono, pero... Hola, hola. Ya sirve, sí sirve. Ah, perfecto. Bueno, en lo que esperamos la videoproyección platicamos un poquito de cómo se inicia este Día Mundial de la Voz para aquellos que nos acompañan por primera vez. Alrededor de fines de los 90s nos reunimos un grupo de científicos de la voz, entre los que había médicos especializados en voz artística, científicos de la voz que pueden ser logopedistas, licenciados en comunicación y terapia de voz, o también físicos y por supuesto todo lo que es el área de voz artística con los coaches vocales de canto y con los maestros de canto. Y nos dimos a la tarea de iniciar a través de la iniciativa tanto de la Sociedad Médica Brasileira como del doctor Andrea de Portugal, también médico especialista, a llevar toda esta petición a la Organización Mundial de la Salud para decirle, fíjate, Organización Mundial de la Salud, que las personas creen que la voz sale quién sabe de dónde, pero no le hacen caso. Y resulta que tenemos muchísimos problemas porque las enfermedades de la voz no se atienden a tiempo, porque no se detectan, porque muchas personas desgraciadamente tienen reacciones letales debido a la falta de un asesoramiento médico correcto y a tiempo. La Organización Mundial de la Salud en el 2001 da este día, que es el 16 de abril, que obviamente como es un día de Semana Santa que se cambia y demás, pues realmente consideramos en el mundo que todo el mes de abril vamos a estar celebrando a la voz. Nosotros en México, como yo formé parte de ese grupo de petición a la Organización Mundial de la Salud, pues empecé a hacer nuestras celebraciones, dado que México pues es un semillero de grandes voces, tenemos grandes artistas de la voz actoral, de la voz de doblaje, por supuesto cantantes, y bueno, enos aquí en el año 19 de celebrar el Día Mundial de la Voz. Este Día Mundial de la Voz, nada más para que tengan una idea, el año pasado celebró 880 eventos de 55 países. Hay países que hacen entrevistas, conferencias, talleres, los hospitales dan consulta, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros en México no nos podemos quedar atrás y el día de hoy pues es un día dedicado en homenaje a uno de los grandes artífices de la voz teatral, como es el maestro Sabido, acompañando de grandes exponentes de la voz actoral teatral y de doblaje y conducción, como es nuestra querida Marta Zabaleta y el adoradísimo, ilustradísimo Mario Díaz Mercado, que pues todos ellos han sido conductores, locutores, actores, y Mario Díaz Mercado pues ha sido actor de teatro, televisión, cine, etc. Y son personalidades que pues ya les haremos llegar el link para que ustedes tengan todo su semblanza, y por supuesto la semblanza ya está en la página mundial de la voz, porque vale la pena ver todo lo que México produce a través de su población. O sea, realmente México es increíblemente rico, y no nada más en riquezas naturales, sino en riquezas humanas, intelectuales, culturales, de tradiciones, y eso lo tenemos nosotros que tener siempre en cuenta, porque en la voz se detectan muchas de estas grandes manifestaciones. Pasando un poquito al tema del Día Mundial de la Voz, vamos a tener varias celebraciones. El día de hoy iniciamos con esta conferencia. El lema del mundo se llama "Sé amable con tu voz", es decir, cuídala, trátala, porque imagínense ustedes con boca cerrada, ¿qué voz van a tener? Ninguna. Entonces, ser amable con tu voz implica, pues, primero conocer de qué estamos hablando. Muchos de los profesionales de la voz que aquí nos acompañan, pues han vivido las experiencias de educarse, de hacer experiencias ya digamos profesionales, pues para ver cómo se va a poder manejar, por ejemplo, los grandes personajes del maestro Sabido,
los grandes personajes como en la falsa crónica de Juana la Loca, que fácilmente ella tiene que decir qué pasó con Tenochtitlán, qué pasó con Felipe, qué pasó con ella, qué pasó con sus hijos, y va cambiando de tonalidades, de expresiones emotivas, y todo es mucho a través del instrumento expresivo que es la voz. Pero también tenemos la conducción de ceremonias, como Mario Díaz Mercado, que ha sido maestro de muchas generaciones de locutores y por supuesto de actores, y él, a través de todas sus inflexiones y sus matices, pues logra llevar una ceremonia a buen puerto, y por supuesto también dentro de la actuación a dar imagen y vida a ese personaje a través de la voz. Nosotros sabemos que la voz es una imagen personal, de tal manera que si nosotros escuchamos a Ramón Vargas, a Luciano Pavarotti, a Javier Camarena, ya sabemos que son ellos, porque hay pequeñas diferencias en el timbre, dado que el timbre es personal. El timbre se hereda, y por eso muchas veces hablan con la novia y resulta que la mamá, entonces hay que tener cuidado en el teléfono, porque las voces se heredan ciertas características físicas que hacen que el timbre, o sea, el color de la voz, sea parecido. No sé si ya podemos... ¿La vi? ¿Lo ven? Bueno. Entonces, pues platicando un poco del primer tema, que es la producción, nosotros sabemos que para producir la voz necesitamos principalmente 3 elementos. Y todos los tenemos, a veces funcionan mal, a veces los tenemos un poco, digamos, aletargados, no los definimos bien. Uno son los pulmones, que son los que nos van a dar el aire para vivir primero, y segundo, a través de ese aire y por el desarrollo del sistema nervioso central, específicamente del cerebro, pues entonces ese aire se convirtió en sonido. Y los hombres de la época de las cavernas empezaron a ver que se podían hacer sonidos diferentes, y con un sonido le daban un concepto de hambre, otro concepto de lucha, otro concepto de amor, etc. Entonces empieza a desarrollarse más y más y más el cerebro, aunque ya sabemos que en la actualidad hay mucha gente que no lo tiene, pero bueno, no lo usa mucho. Entonces esto significa que la voz se va desarrollando cada vez más, y entonces empiezan a aparecer los primeros signos fonéticos que cada quien va de alguna manera teniendo para dar concepto, y poco a poco, a través del tiempo, ir estructurando tanto sintáctica como semánticamente pues todo lo que nosotros conocemos ya como lenguaje. Después se va haciendo ya una situación regional de que cada tribu va teniendo sus diferentes expresiones, y así se van formando las lenguas, los idiomas, etc. Hasta nuestra actualidad, en donde sí tenemos que tener mucha atención, porque nuestra sociedad muy avanzada tecnológicamente y con cableitis, como ya lo estamos viendo, muchas veces pierde la capacidad primero de leer y estructurar mejor su lenguaje, porque es fundamental leer para aumentar el vocabulario, aumentar una sintaxis correcta, tener un concepto semántico adecuado y obviamente conocer bien la fonética de cada uno de los idiomas, sobre todo para empezar el materno. Pero si nosotros vemos cómo está la sociedad actual, en donde todo es escribir mal en los mensajes, o a través de nuestra voz salen otros mensajes que no queremos, o nosotros no leemos o lo leemos muy rápido y no nos enfocamos a adentrarnos en el contenido de un libro, entonces nuestra voz se va a ir deteriorando y por supuesto nuestro lenguaje y nuestro pensamiento. Esto me lleva a decir, es importante que los que tengan niños chiquitos, por favor, no les pongan el iPad para que no den lata. Entonces, soy un poco brusca al decir, bueno, si va a tener hijos, por favor, hay que dedicarles tiempo. ¿Por qué? Pues porque no es correcto que el iPad sea la mamá del niño, porque el iPad nunca le va a enseñar a decir nada. Y estamos perdiendo los años más importantes de estimulación del cerebro del niño, que son desde que nace hasta los 8 años, y después eso se va enriqueciendo a través de la lectura, del aprendizaje en la escuela, etc. Es muy importante tener esto en cuenta porque sí estamos teniendo los médicos que nos dedicamos
problemas de comunicación, muchísimos niños que hablan así, bueno, ustedes entendieron, ¿no, verdad? La mamá trata de entender qué es lo que pasa, que el niño no recibe la estimulación auditiva correcta, además de que pueda tener problemas, y entonces la voz, el pensamiento, el lenguaje y el aprendizaje y la conducta se van deteriorando, porque se va volviendo un círculo cada vez más problemático y más vicioso, en lo que estamos allá. Bueno, qué bueno que están. Es importante entonces entender que lo primero que decíamos es el aire, pero también ese aire tenemos que aprender a manejarlo bien. Todos respiramos por reflejo, pero muchos respiramos mal. ¿Esto qué quiere decir? Que si la nariz está tapada o que si estamos muy tensos y levantamos los hombros, pues vamos a respirar mal. Si nosotros así, bien sentaditos todos, por favor, nos ponemos la mano en la cintura y tratamos bien apretadita, no importa que haya lonjitas, todos tenemos. Bueno, a la hora de tomar el aire por nariz sin levantar hombros, traten ustedes de inflar la cintura hacia los lados, hacia atrás. ¿Tomamos aire? Esa es la respiración correcta. Y resulta que en primaria nos dicen, levanta los brazos, Pepito, para tomar mucho aire. Arriba, todo lo que es el cinturón escapular, pues está lleno de huesos. Y además el ápice del pulmón, o sea, la puntita del pulmón, es chiquita. En cambio, las bases pulmonares, como lo vamos a ver cuando ya esté resuelto el problema en los cables, es muy amplia. Entonces, nosotros siempre debemos respirar, poniendo nuestro dedo en la espalda, abrazando la cintura, y de esta manera controlamos perfectamente todos los músculos que nos van a servir para que las bases pulmonares se expandan más y para que al hablar, al cantar, al conducir, nuestra voz tenga una mejor dosificación de aire, porque sin aire no hay voz. El segundo punto importante son esos músculos maravillosos que están en nuestro cuello, laringe. Si son tan amables, se ponen sus dedos aquí en el cuello. Bueno, aquí donde están, ahorita van a decir una I, todavía no, primero les explico. Aquí están las cuerdas vocales, que como seguramente ya todos saben, pues son unos músculos pequeños, a veces llegan a medir 2.5 centímetros, pero de ahí para abajo. El niño los tiene mucho más cortos y mucho más delgados. Realmente no son cuerdas. Nosotros en México no sé por qué empezamos a decirles cuerdas, pero en todos los idiomas se llaman bandas o repliegues. ¿Por qué? Porque cuerdas, pues uno se imagina las de la guitarra. Entonces me decía un paciente, oiga, ¿dónde se encuentra el sol? Porque aquí nada más veo do y re. ¿Dónde está el sol? Bueno, pues es derecha e izquierda. Entonces estas cuerdas vocales tienen que tener condiciones correctas de cerrar, abrir y ondular. Y ustedes tienen que hacerlo de una manera gentil, pero los profesionales de la voz y más de la voz artística tienen que tener un equilibrio perfecto entre el aire que va saliendo y cómo se van cerrando las cuerdas y cómo van ondulando. Pero para complicar más las cosas, porque pues estamos muy bien hechos, hay una serie de músculos alrededor de la laringe que hacen, hagan de cuenta que yo soy la laringe, que hacen que la laringe vaya para adelante, vaya para atrás, vaya para abajo y vaya para arriba. Todos esos movimientos que van a depender de muchísimos músculos, el profesional de la voz hablada y de la voz cantada tiene que entrenarlos y cuidarlos. Y no es fácil, es un trabajo de mucho tiempo. Todos cantamos en la regadera, pero a mí en lo personal me dicen, no diste el sol, mejor cambia de carrera. Bueno, pero todos los cantantes profesionales sí tienen que entrenarse de otra manera. Pero todos hablamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la señora que le dice, oye, Chuchito, ¿qué no entiendes que tienes que hacer la tarea rápido? Porque si no se te va a ir la maestra y además te vas a reprobar y todo y ya se le acabó el aire. Entonces, todo eso es la dosificación del aire, que es muy importante. Después tenemos el tercer elemento, que son los resonadores. El mismo Caruso decía, sin resonadores no hay voz. Y claro, todos lo sabemos. Y cuando he tenido oportunidad de colaborar en proyectos especiales con el maestro Sabido, con sus maravillosas obras, preciosas, encantadoras, y con esas actrices
tan espectaculares. Por cierto, Blanca Guerra manda saludos a todos. Pues es un privilegio porque ahí empezamos a manejar todos los resonadores que puede tener una persona y los cambios que implica. Obviamente cada persona, aunque tenga cuello, cara y cabeza, pues cada persona tiene sus características de longitud y grosor de las cuerdas, pero también del tipo de cuello, también cómo mueve la lengua, si la lengua es gruesa, si es delgadita, si el paladar sube bien o está gordo, cómo está la nariz, cómo está el pasaje que va entre la nariz y la garganta. Y acá seguimos en dramas y bueno, les sigo platicando. Y perdón, pero bueno. Entonces, con todos esa manera de manejar el sonido que se convirtió en las cuerdas vocales, va chocando en todas estas estructuras y va dando las posibilidades, primero, de tener una voz colocada. ¿Qué es eso de la colocación? Pues aprovechar todos los resonadores para que la voz pueda proyectarse adecuadamente, sobre todo pensando en una situación de voz artística. Pero también es muy agradable tener una voz clara y brillante, porque si yo no coloco la voz, pues entonces así no suena. Ay, hola, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Ahí, por ejemplo, pues el paladar está de adorno, ¿no? O si no, que está, por ejemplo, la voz así. Ya es poquito, pero quiero que voten, por favor, por este partido. Cualquier semejanza es fantasía, ¿no? Pero a lo que me refiero es que los resonadores los podemos educar, los podemos manejar, pero primero tiene que estar la voz colocada. El maestro necesita en un salón de clases de 50 niños tener la capacidad de proyectar su voz. O sea, no va a ser un papel de Carlota, no va a conducir una ceremonia, no va a cantar en el Metropolitan Opera de New York, pero de todos modos necesita que los niños oigan y hagan caso. Entonces, ¿sí ya se pudo? Ah, pues ya está aquí. Muy bien. Entonces, bueno, estos serían, digamos, los 3 elementos fundamentales. Y todo esto se puede educar, se debe cuidar, y muchas personas talentosas, no todos, pues pueden desarrollar características de voz artística maravillosa, como pues lo vamos a ver el día de hoy con nuestros invitados. Entonces, pasamos a la siguiente, te voy diciendo, David. Gracias. Volviendo un poquito a los inicios, ¿por qué el Día Mundial de la Voz se hizo? Pues porque son estrategias que cada país debe de tener para celebrar toda esta organización global en relación a decirle a la población: ten atención, la voz enferma, pero también la voz puede avisar de enfermedades a distancia, no tanto de los callos, solo que decimos ¡ay! Pero por ejemplo puede avisar de enfermedades neurológicas. La siguiente, por favor. ¿Le pueden bajar a la luz, David? Un momentito.